Ahora, es muy importante que nosotros sepamos en las ecuaciones diferenciales una función si es una solución de la ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Que vamos a trabajar, por ejemplo, en este caso tenemos 2i' más i igual 0. Y acá tenemos una función, ¿cierto? Que es una función i igual Euler elevado a menos x cuadrado. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comprobar si la función corresponde a la solución de la ecuación diferencial correspondiente, dice acá. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros en esta ecuación diferencial? Queremos comprobar si la función corresponde a la solución. Entonces, nosotros, ¿qué nos dan? Nos dan un i, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer con ese valor de i? La vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. Pero, ¿qué interviene en esta ecuación diferencial? Tenemos i, que ya nos dan ese resultado, pero dice que tenemos que multiplicar por 2 veces i'. ¿Quién va a ser i'? La primera derivada de i. O sea que este i yo lo puedo reemplazar acá, pero me falta el i'. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros primero? Antes de comenzar, deberíamos encontrar cuál es la derivada de i'. Entonces, ya sabemos que i es igual a Euler elevado a menos x medio. Pero nos faltaría, para poder reemplazar y comprobar si es solución y si es que nos da 0, es poder encontrar la derivada de i'. ¿Ya? De encontrar la derivada de i, que va a ser i'. Y aquí, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una ecuación, una función exponencial, ¿cierto? De base Euler. ¿Cómo derivamos esta función exponencial? ¿Recuerdan cómo se deriva? Mira, acá hay un POSIT con un recordatorio, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué dice? Que si nosotros tenemos una función exponencial, ¿ya? Un Euler elevado a ax, o sea, cualquier valor, lo que nosotros tenemos que hacer es conservamos la función exponencial y derivamos el argumento, porque aquí, ¿qué es lo que estamos aplicando? Estamos aplicando la regla de la cadena. ¿Por qué aplicamos la regla de la cadena? Recuerden que aquí nosotros tenemos una composición de funciones, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Una composición de funciones, porque nosotros tenemos una función f que es Euler elevado a x. Esa es la que generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero resulta que en el x se introdujo una función g, que tiene la forma menos x medio. Y si yo digo que f está evaluado en g, quiere decir que donde tenga un x, donde había un x antes, que era f de x, que en vez de evaluarla con x, la voy a evaluar con g, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos la composición de funciones de f evaluado en g, tengo f, que es Euler elevado a x, pero en vez de tener un x, ¿qué es lo que vamos a obtener nosotros? Vamos a evaluarla en menos x medio, y ahí tengo f de g, y ahí tengo una composición de funciones. Y cada vez que nosotros tenemos una composición de funciones, entonces para derivar aplico la regla de la cadena. Aplico la regla de la cadena, ¿ya? Entonces, esa es la que nosotros vamos a aplicar acá. ¿Cómo aplicamos la regla de la cadena aquí? En Euler elevado a menos x medio. ¿Qué es lo que decimos? Decimos, si nosotros queremos derivar Euler elevado a x medio, la derivada va a ser Euler elevada a menos x medio por la derivada de su argumento, por la derivada de menos x medio. Derivado. Y ahora tenemos que derivar el menos x medio. Entonces, ¿cuánto nos dará ese resultado? La derivada de menos x medio. ¿Alguien recuerda cuánto nos daría esa derivada? Quizá recordar ahí que esto es lo mismo de escribir menos un medio por x, ¿cierto? ¿Y qué tenemos en este caso? Tenemos otra derivada, que esta derivada vamos a tener una constante por una función. ¿Recuerdan cómo se hacía eso, no? Si yo tengo una constante multiplicado por una función
y yo quiero derivar esto, yo quiero derivarlo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Mantengo la constante y derivo la función. Por lo tanto, ¿cuál sería la derivada de menos un medio de x? Conservo la constante. ¿Cuál es la constante? La constante es menos un medio. Y derivo la función x. ¿Cuál es la derivada de x con respecto a x? 1. Y 1 por menos un medio, menos un medio. ¿Ya? Entonces, si yo quiero derivar, ¿cuál es la derivada de menos x medio? La derivada de menos x medio va a ser menos un medio, esa es la derivada, por Euler elevado a menos x medio. Entonces, ¿cuánto nos da y'? O la primera derivada de y va a ser Euler elevado a menos x medio partido en 2. Y ahí encontramos entonces el y', pero ahí no ha terminado el problema, ¿cierto? Nosotros, ¿qué necesitábamos? Nosotros necesitábamos este valor y' y también necesitábamos el y, que no nos lo habían dado. ¿Qué tenemos que hacer ahora con esta información? Vamos a reemplazar en nuestra ecuación diferencial y comprobar si es solución de esa ecuación. Para comprobar si es solución de la ecuación, lo que tendría que ocurrir es que nos dé la igualdad, que en este caso es 0. Si yo reemplazo dos veces la segunda derivada, más y me tiene que dar 0. Si eso se cumple, quiere decir que entonces y igual a Euler elevado a menos x medio es solución de la ecuación diferencial 2y' más y igual 0. Entonces tendríamos que reemplazar 2 por y'. ¿Pero quién es y'? Y' es Euler elevado a menos x medio dividido en 2. Más y. ¿Y quién es y? Es Euler elevado a menos x medio. ¿Y esto cuánto nos tendría que dar? Nos tendría que dar una igualdad que es verdadera, o sea que en el lado izquierdo nos dé 0 para que sea igual al 0 de la derecha. Si se cumple esa igualdad, entonces sí es solución de la ecuación diferencial. Primero, ¿qué podríamos hacer acá? Simplificar el 2 con el 2. ¿Cuántas veces cae el 2 en el 2? Una, y una por Euler elevado a menos x medio, eso nos resulta ser es Euler elevado a menos x medio, ¿cierto? Y creo que acá me faltó el y' era menos, aquí, me faltó el menos que estaba aquí, el menos un medio, ¿cierto? Aquí, me faltó el menos ahí. Y ahí lo voy a reescribir. Ahí, y ahí voy a escribir el menos que faltaba. Y ahí nos da menos, simplifiqué el 2 con el 2 y nos queda entonces menos Euler elevado a menos x medio. Más Euler elevado a menos x medio va a ser igual a 0. ¿Y cuánto de esta resta? Efectivamente esta resta nos da 0. Entonces 0 es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué podemos decir en este caso? Vamos a decir que entonces y igual Euler elevado a menos x medio es solución de la ecuación diferencial. De la ecuación diferencial 2y' más y igual 0. Y ahí nosotros lo que pudimos hacer fue comprobar que la función corresponde a una solución de la ecuación diferencial ordinaria. Comprobar, aquí vamos a comprobar si la función es solución de esta ecuación diferencial. ¿Ya? Comience por favor, voy a poner el reloj para que podamos hacerlo con tiempo y así vamos después, corregimos después del tiempo. Yo creo que para resolver este ejercicio, 4 minutos. Si alguien termina antes, me puede ir avisando, por favor. Comience.
Ya, profe. Ya, perfecto. ¿Es solución, Kevin? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más le dio que era solución de la ecuación diferencial? Sí, profe, a mí. También. Bernardita. Sí, profe, sí. Ya, vamos a comprobar entonces. ¿Qué es lo primero que hacemos? Tenemos que encontrar la derivada de y con respecto de x, ¿cierto? Es decir, que tomo ese y lo voy a derivar con respecto de x. Y aquí tenemos una suma, ¿ya? Y recordamos acá cómo derivar la suma, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos una función h de x y aquí tengo una función f de x más g de x, ¿cierto? Y yo quiero derivar h, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Por lo tanto, voy a tener que derivar cada una de las funciones. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, una vez que nosotros ya sabemos, recordamos cómo derivar la suma, recordemos cómo derivar esa función exponencial. Entonces, si tenemos f de x, que es igual a Euler elevado, no sé, a g de x, a una función cualquiera, entonces si yo quiero derivar esa función f, lo que debo hacer es conservo Euler elevado a esa función por la derivada de ese argumento. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, si nosotros tenemos Euler elevado a 3x, la derivada sería Euler elevado a 3x por la derivada de su argumento, la derivada de 3x, más, derivamos 10 Euler elevado a x. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos una constante por una función. Mantengo la constante y derivo esa función. Y la derivada de Euler elevado a x es Euler elevado a 2x por la derivada del argumento, aplicando la regla de la cadena. Entonces nos quedaría la derivada de 3x, constante por una función, mantengo la constante, derivo la función. La derivada de x con respecto a x es 1, 1 por 3, 3, y 3 por Euler elevado a 3x sería 3 Euler elevado a 3x. Más la derivada de 2x, mantengo la constante, derivo la función que es x. Entonces aquí nos quedaría 1 por 2, 2, y 2 por 10, eso nos daría 20. 20 Euler elevado a 2x. Y ahí encontramos la derivada de y con respecto a x. Una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer entonces ahora es reemplazar. Entonces reemplazamos en nuestra ecuación diferencial. Sabemos que de y de x corresponde a 3 Euler elevado a 3x más 20 Euler elevado a 2x. Ahí ya tenemos la derivada de y con respecto a x, menos 2 veces y. ¿Y quién es y? Es Euler elevado a 3x más 10 Euler elevado a 2x, nos tiene que dar igual a Euler elevado a 3x. ¿Ya? Ahora, simplemente lo que vamos a hacer es resolver las operatorias que nos quedan en esta ecuación. Conservamos los dos primeros términos y multiplico el menos 2 por cada uno de los términos del binomio. Entonces nos quedaría menos 2 Euler elevado a 3x menos 20 Euler elevado a 2x igual a Euler elevado a 3x. ¿Ya? Visualizamos acá y nos podemos dar cuenta que podemos hacer reducción de términos semejantes. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque encontramos términos que son opuestos. ¿Cuándo son opuestos? Cuando tienen los mismos términos pero difieren del signo. Entonces 20 Euler elevado a 2x con menos 20 Euler elevado a 2x, entonces más, con este que es menos, se van que es 0, ¿cierto? Y si nosotros tenemos acá, después nos quedaría 3 Euler elevado a 3x menos 2 Euler elevado a 3x, esos términos son semejantes porque poseen la misma parte literal. Entonces las podemos reducir. Y al restar ellos, nos quedaría Euler elevado a 3x, que es igual a Euler elevado a 3x. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Entonces, y igual a Euler elevado a 3x
más 10 Euler elevado a 2x es solución de la ecuación diferencial. Ya, resuelva ese problema. Cuatro minutos. Comience, por favor. Ya. ¿Pudieron encontrar la solución? ¿La función b de t es solución de la ecuación diferencial? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Nosotros tenemos la función b de t, ¿cierto? Que es igual a la constante
por Euler elevado a menos K, que es la constante de proporcionalidad, partido por M, que es la masa del cuerpo, y multiplicado por el tiempo, más la masa por la gravedad dividido por la constante de proporcionalidad. Entonces nosotros queremos comprobar si esta función corresponde a una solución de la ecuación diferencial que modela la velocidad de caída de un cuerpo desde cierta altura, que está definida acá. ¿Qué necesitamos nosotros? Dice acá, dv de t, o sea, ¿qué tengo que hacer? Derivar la velocidad con respecto del tiempo. Y aquí, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una suma, y la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿cierto? Ya. Derivamos entonces con respecto a qué variable? Con respecto a la variable t. Y acá, ¿qué tenemos? Una constante por una función. ¿Qué sucede cuando tenemos una constante por una función? Mantengo la constante, derivo la función. O sea, aquí tengo que derivar el Euler elevado a menos k medios por t. Eso lo voy a derivar. ¿Ya? ¿Cómo sería la derivada de esta función exponencial? Mantengo esa función exponencial, menos k partido por m multiplicado por t, por la derivada del argumento de esa función exponencial, por la derivada de esto, menos k partido en m por t. Y luego acá, ¿qué tenemos? La derivada más, ¿cierto? La derivada de m por g partido en k. Pero ojo con esto, nosotros estamos derivando con respecto a la variable t. Aquí no existe t, por lo tanto, esto pasa a ser una constante. Y la derivada de una constante es 0. ¿Ok? Por lo tanto, la derivada de m por g partido en k resulta ser 0. Continuamos abajo. La derivada de la velocidad, la derivada de v con respecto a t. Mantengo acá, vamos a resolver esto. Mantengo la constante por Euler elevado a menos k partido por m multiplicado por t. Ahora vamos a derivar este argumento. ¿Con respecto a quién estoy derivando? Con respecto a t. Por lo tanto, todo lo demás pasa a ser una constante. El menos k es constante y el m es constante. Y cuando tengo una constante, por una función, recuerde que estoy derivando con respecto a t, tengo una constante por una función, mantengo la constante, derivo la función. La derivada de t con respecto a t es 1 y la constante se mantiene por menos k partido en m. Por la derivada de t, y la derivada de t con respecto a t es 1 y 1 por menos k partido en m es menos k partido en m. Por lo tanto, la derivada de b con respecto a t va a ser este producto. Entonces, ¿cómo vamos a dejar? ¿Cómo lo vamos a dejar? Lo vamos a escribir como menos k por m por c por Euler elevado a menos k partido en m por t. Y ahí entonces tenemos la derivada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Para saber si esta función que está acá es solución de la ecuación diferencial. Esa función. ¿Qué tendríamos que hacer? Reemplazamos en la función que modela la variación de la velocidad. Entonces aquí tendríamos m por la derivada de b con respecto a t. ¿Y eso lo tenemos? Sí. Eso es menos k partido en m por c por Euler elevado a menos k partido en m por t. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? A la masa por la gravedad, masa por gravedad, menos k por v. ¿Y quién es v? Acá, aquí está, ¿cierto? Que es la misma que está aquí, que es la función. ¿Y quién es v? Es c por Euler elevado a menos k por t, bueno, menos k partido en m por t, más la masa
por la gravedad dividido por la constante de proporcionalidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que resolver. Entonces, al resolver esto, tendríamos que esperar que nos diera una igualdad para saber si b de t es solución de la ecuación diferencial que representa la variación de la velocidad de caída del cuerpo. Entonces, lo primero que podemos hacer es simplificar el m con el m. Lo primero, ¿cierto? Si simplifico eso, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda menos k por c por Euler elevado a menos k partido en m por t. Igual aquí. A m por g lo vamos a dejar como mg, masa por gravedad. ¿Qué vamos a hacer con este menos k? Lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del binomio. Entonces nos queda menos k por c por Euler elevado a menos k partido en m por t menos k por la masa por gravedad dividido por la constante de proporcionalidad. Y podemos simplificar también las k. ¿Ya? Entonces conservamos la siguiente, todo lo que nos quedó. Menos k por c por Euler elevado a menos k partido en m por t va a ser igual a mg menos k por c por Euler elevado a menos k partido en m por t menos la masa por la gravedad. Y podemos identificar inmediatamente que estos dos términos son opuestos. ¿Y qué sucede cuando son opuestos? Los puedo reducir, ¿cierto? ¿Y qué nos queda finalmente? Nos va a quedar menos k por c por Euler elevado a menos k partido por m por t va a ser igual a menos k por c por Euler elevado a menos k partido en m por t. ¿Y eso qué nos indica? Que, vamos a poner aquí, se tiene que b de t es solución de la ecuación diferencial. ¿Esta es ordinaria o parcial? ¿Qué dirían ustedes? Es una ecuación diferencial ordinaria. Se tiene que la velocidad es solución de la ecuación diferencial ordinaria y la vamos a escribir la ecuación. Y ahí obtenemos que efectivamente b es la función b de t, es solución de la ecuación diferencial ordinaria. Comprobar si la función corresponde a una solución de la ecuación diferencial ordinaria correspondiente. Comience, por favor. Para esta actividad, 3 minutos.
dice ahí, comprobar si la función corresponde a una ecuación diferencial ordinaria. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, bueno, lo primero que tenemos que recordar es que decir f de x es lo mismo que escribir y. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que y es igual a Euler elevado a menos x, pero nosotros necesitamos la derivada de y con respecto a x. Entonces escribimos la derivada de y con respecto a x. Entonces derivamos esta función exponencial. La derivada de Euler elevado a menos x va a ser Euler elevado a menos x por la derivada del argumento aplicando la regla de la cadena. De y de x. La derivada de menos x, recuerde que aquí nosotros tenemos un menos 1, ¿cierto? Entonces tenemos una constante por una función, que es una función potencia. Entonces, conservamos la constante, que es menos 1, y derivamos la función. La derivada de x con respecto a x es 1. 1 por menos 1, menos 1. Todo esto es menos 1. Menos 1 por Euler elevado a menos x, que sería menos Euler elevado a menos x. Y ahí encontramos entonces la derivada de y con respecto a x. Respecto de x. Ahora reemplazo ahí. Tenemos de y de x, si lo tenemos, que es menos Euler elevado a menos x, más y. ¿Cuánto vale y? Y es Euler elevado a menos x. Y esto, al resolverlo, nos tendría que dar 0, ¿cierto? Eso es lo que estamos comprobando. Si nos da la igualdad, entonces quiere decir que esta función es solución de la ecuación diferencial. Y efectivamente esto es 0. 0 menos 0. 0 es igual a 0. ¿Ya? Una igualdad que es verdadera. Por lo tanto, ¿qué diríamos ahí? Que la función Euler elevado a menos x sí es solución de la ecuación diferencial. Ya. Comprobar que esta función es solución de la ecuación diferencial, ¿ya? Pero ojo acá, que esta es de orden 2. Comience, por favor.
Vamos a resolver si esta función es solución de esta ecuación diferencial. Y como podemos ver, la ecuación diferencial es de orden 2, ¿ya? Así que necesitamos, además de la primera derivada, la segunda derivada. Entonces sabemos que y es igual a Euler elevado a x más Euler elevado a menos 2x. La derivada, la primera derivada, ahí sale y', entonces vamos a derivar esta suma. La derivada de la suma es la suma de las derivadas, por lo tanto tengo que derivar de forma independiente primero Euler elevado a x y luego Euler elevado a menos 2x. Ya, en este caso va a ser directa y acá en la segunda voy a tener que ocupar la regla de la cadena. Euler elevado a menos x, Euler elevado a x, Euler elevado a x. Luego, más la derivada de Euler elevado a x va a ser Euler elevado a menos 2x por la derivada de su argumento, ¿ya? Ocupando la regla de la cadena. Entonces nos queda y' va a ser igual a Euler elevado a x y la derivada de menos 2x es menos 2, ¿cierto? Es menos 2. Entonces nos va a quedar menos 2 por Euler elevado a menos 2x. Y ahí lo que nosotros encontramos fue la primera derivada. O sea, tenemos el y, que tenemos que reemplazar acá, tenemos el y' y nos falta la segunda derivada. Entonces, ¿cómo encontramos la segunda derivada? O la derivada de orden superior se encuentra derivando la anterior. Entonces, si nosotros teníamos la derivada de y, esta es la derivada que tenemos que volver a derivar para encontrar la segunda derivada. Entonces tenemos nuevamente Euler elevado a x, la derivada va a ser Euler elevado a x, menos la derivada de esta función. Tenemos una constante, mantengo la constante, derivo la función Euler elevado a menos 2x. ¿Y cómo derivo eso? Euler elevado a menos 2x por la derivada del argumento menos 2x. Entonces la segunda derivada es igual a Euler elevado a x y tenemos que derivar este argumento por la regla de la cadena. La derivada de menos 2x es menos 2. Y menos 2 por el menos 2 que tenemos acá, eso va a ser más 4 Euler elevado a menos 2x. Y ahí encontramos la primera y segunda derivada. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos en nuestra ecuación diferencial. La segunda derivada, Euler elevado a x más 4 por Euler elevado a menos 2x, más la primera derivada. Y la primera derivada es Euler elevado a x menos 2 Euler elevado a menos 2x menos 2 por y. ¿Y quién es y? Es Euler elevado a x más Euler elevado a menos 2x. Y eso igualado a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Resolver este producto, lo demás lo voy a conservar. Y luego vemos si es que existe la posibilidad de reducir términos que sean semejantes. Multiplico entonces el menos 2x por Euler, eso va a quedar menos 2 Euler elevado a x, menos por más da menos, 2 Euler elevado a menos 2x igual a 0. ¿Ya? Una vez que estamos acá, entonces podríamos ver la posibilidad de reducir algunos términos que sean semejantes. Entonces visualicemos en este caso. Tenemos Euler elevado a x y más Euler elevado a x. Eso nos va a dar 2 Euler elevado a x. 2 Euler elevado a x. Pero mira aquí encontramos. Menos 2 Euler elevado a x. ¿Cuánto nos va a dar eso? Euler elevado a x más Euler elevado a x. 2 Euler elevado a x. Menos 2 Euler elevado a x. Eso nos va a dar 0. Entonces se va. ¿Qué más? Tenemos menos 2 Euler elevado a menos 2x y menos 2 Euler elevado a menos 2x. Esos términos son semejantes. Como son de igual signo, los voy a sumar. Nos va a quedar menos 4 Euler elevado a 2x. Y acá tenemos menos 4, esto suma menos 4 y aquí tenemos más 4. Por lo tanto, también podemos
hacer lo mismo, que sería reducir esos términos semejantes. ¿Qué nos quedó? 0. Entonces nos queda que 0 es igual a 0. Por lo tanto, esta función f de x sí es solución de esta ecuación diferencial. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Ninguna? Pasamos a la siguiente. Resolvamos esta, por favor. Comience. Ya, vamos a corroborar que esta función sea solución de esta ecuación diferencial. Entonces, nosotros sabemos que y, que es igual al f de x, es igual a logaritmo natural de x menos 1 partido en x, ¿cierto? ¿Y qué necesitamos nosotros? Necesitamos la primera derivada. Entonces, y', que es la primera derivada, entonces eso va a estar dado por la derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 partido por x, menos la derivada de 1 partido por x. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer en este caso es trabajar el menos 1 partido por x, lo podemos dejar como menos x elevado a la menos 1, ¿cierto? Y trabajar o derivar esta función como una función potencia, ¿ya? Como una función potencia. Y eso lo voy a derivar. Entonces, si lo derivamos como una función potencia, recordemos que la función potencia, si nosotros tenemos una función que es x elevado a n y lo queremos derivar, entonces
la derivada de una potencia es igual al exponente multiplicado por la base, o sea que sería n multiplicado por la base elevada a esa misma potencia menos 1, ¿cierto? Entonces el exponente pasa multiplicando y se disminuye en 1 el grado. ¿Cómo quedaría en este caso? Menos paréntesis, voy a derivar lo que tengo adentro. El exponente pasa multiplicando, quedaría menos 1 por x, y el exponente se le disminuye, se le resta 1. O sea que si teníamos menos 1, le restamos un menos 1 nuevamente. ¿Y qué nos queda? Nos quedaría acá menos, ¿cierto? Pero nos va a quedar menos por menos, así que lo voy a dejar inmediatamente como más. Quería más, ahí sí, menos por menos quería más, 1 por x elevado a la menos 2. Entonces voy a poner x elevada a menos 2. ¿Ya? Y recuerde que ese x elevado a la menos 2 también podemos no dejar el exponente negativo y lo podemos escribir como 1 partido por x cuadrado. Y ahí encontramos inmediatamente esta solución. Entonces quedaría más 1 partido en x cuadrado. Y ahí encontramos la derivada de f de x. Una vez que nosotros tenemos eso, podríamos sumar esto, inclusive, ¿ya? Podríamos sumarlo o podríamos trabajarlo de forma independiente, ¿ya? Cualquiera de las dos posibilidades estaría correcta. Lo voy a trabajar, lo voy a sumar. O bueno, esperemos, veamos bien qué es lo que nos queda al momento de reemplazar mejor. Y ahí tomamos una mejor decisión. Entonces sería el x por y', ¿cierto? Que es la primera derivada. Entonces aquí voy a más x, bueno, 1 partido por x más 1 partido por x cuadrado. Más el y, ¿cierto? Que sería logaritmo natural de x menos 1 partido por x. Tiene que ser igual a 1 más logaritmo natural de x. ¿Ya? Entonces, como nos queda en este caso acá tenemos un x y acá también, lo que voy a hacer es sumarlo para poder simplificarlo con el x que queda allá. Entonces, si lo sumamos, ¿esto qué nos va a quedar? Va a quedar x cuadrado más x, y aquí nos va a quedar voy a hacer como un x al cuadrado. Ah, pero lo voy a hacer al tiro como mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo aquí? X cuadrado. Lo iba a hacer cruzado, pero me es más fácil para poder simplificar después. Mínimo común múltiplo, x cuadrado. Entonces aquí usted se pregunta, ¿cuántas veces cae el x en el x cuadrado? Una, ¿cierto? Y una por x, más. El x cuadrado en el x cuadrado, una, y una por una, entonces eso nos dará 1. Más logaritmo natural de x menos 1 partido en x es igual a 1 más logaritmo natural de x. ¿Y ahora qué puedo hacer? Simplifico el x con el cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría simplemente x más 1 dividido en x más logaritmo natural de x menos 1 partido en x es igual a 1 más logaritmo natural de x. ¿Qué hacemos a continuación? Podemos ver si es que podemos eliminar algo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos? Mira, a simple vista no se podría como reducir algún término semejante, ¿ya? Pero nosotros si consideramos lo siguiente, si tenemos, por ejemplo, a más b partido en c, eso es lo mismo que decir a partido en c más b partido en c. O sea que este denominador es común, ¿ya? Para ambos numeradores. Después, si esta operación es la misma, si yo estoy del lado derecho y tengo dos fracciones homogéneas de igual denominador, puedo conservar el denominador y sumar los numeradores. Así que es una igualdad. En este caso, ¿qué podría hacer? Nos quedaría x partido en x más 1 partido en x más logaritmo natural de x menos 1 partido en x es igual a 1 más logaritmo natural de x. Voy a separar acá la pizarra y resolvemos. Mire, ¿qué nos quedó ahí? X partido en x.
y x partido en x, ¿cuánto es? 1. Acá podemos visualizar que 1 partido en x menos 1 partido en x, esto se nos va, es 0. Entonces nos queda simplemente logaritmo natural más logaritmo natural de x. Y eso es igual a 1 más logaritmo natural de x. Entonces, ahí terminamos y podemos comprobar que la función logaritmo natural de x menos 1 partido por x sí es solución de la ecuación diferencial. Pasamos al siguiente ejercicio. Comience, por favor. Ya, vamos a comprobar ahora que esta función sea ecuación diferencial, sea solución, esta función sea solución de esta ecuación diferencial. Entonces nosotros sabemos que y es igual a f de x y eso es igual a la raíz de x. Y que y', que es la derivada de la raíz de x, es 1 partido por 2 veces la raíz de x, ¿cierto? Y eso cuánto nos... Bueno, y ahí lo tenemos listo. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazamos en nuestra ecuación diferencial. Dice que hay que la primera derivada por y. O sea, la primera derivada por y. Entonces, ¿qué nos queda en ese caso? Nos queda 1 por 2 veces la raíz de x por el y. ¿Y quién es y? Es raíz de x. Y eso igual a 1 medio. Y ahora podemos simplificar
la raíz de x con la raíz de x, y nos queda que 1/2 es igual a 1/2. Por lo tanto, la función raíz de x sí es solución de la ecuación diferencial. Pasamos a la siguiente. Comience, por favor. Ya, vamos a comprobar que esta función sea solución de esa ecuación diferencial. Entonces, sabemos que y es igual a f de x, y eso es igual a Euler elevado a x cuadrado menos 8. Necesitamos además la primera derivada de y. Entonces, tenemos una función exponencial. La derivada de esa función exponencial va a ser la función exponencial por la derivada de su argumento, x cuadrado menos 8 derivado. Y aquí adentro tenemos una resta, la derivada de una resta. Y la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Entonces, ¿qué nos queda acá? La derivada de x cuadrado, que es una función potencia. El exponente pasa multiplicando y disminuye en 1 el grado. 2 menos 1, 1, no lo voy a escribir. Y la derivada de una constante es 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos y encontramos la solución. 2x por Euler elevado a x cuadrado menos 8. Y ahí ya tenemos la primera derivada. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente reemplazamos y comprobamos si es que es solución de la ecuación diferencial. Entonces, sabemos que en el numerador, arriba, vamos a tener y', ¿cierto? Que es la primera derivada. Entonces, ahí que vamos a escribir 2x
por Euler elevado a x cuadrado menos 8. Y esto va a estar dividido por i. ¿Y quién es i? Es Euler elevado a x cuadrado menos 8, y eso es igual a 2x. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en este caso? Mire, podemos rápidamente acá, podemos simplificar el Euler elevado a x cuadrado menos 8 con el Euler elevado a x cuadrado menos 8. ¿Cierto? ¿Cuántas veces cae? Una y una. Entonces nos quedaría 2x por 1, 2x, dividido en 1, 2x. Entonces nos queda 2x es igual a 2x. Entonces podemos comprobar que Euler elevado a x cuadrado menos 8 sí es solución de la ecuación diferencial. Entonces, para esta actividad vamos a dar unos 3 minutos y revisamos. ¿Ya? Comience, por favor. Ya, profe. Ya que le resultó, ¿es solución de la ecuación diferencial? Sí, está A. ¿Alguien más habrá encontrado la misma solución que Kevin? Ya, vamos a ver si es solución de la ecuación diferencial. Entonces aquí nosotros tenemos que comprobar que la ecuación diferencial, la segunda derivada de i con respecto a t dos veces, sea igual a a, donde i es la distancia recorrida por el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con aceleración a. Se satisface con la solución que nosotros tenemos ahí, ¿cierto? Con i de t. Entonces lo que vamos a hacer es que nosotros necesitamos ver si la segunda derivada de i con respecto a t es igual a a. Entonces, nosotros tenemos i de t
que es igual a I sub 0 más B sub 0 de t más 1/2 de A por t cuadrado. ¿Qué necesitamos nosotros? La segunda derivada de I con respecto a t. Entonces vamos a calcular la primera derivada, y la primera derivada lo vamos a hacer con respecto a t. Y ¿qué tenemos acá? Un I. Por lo tanto, eso pasa a ser una constante. Y la derivada de una constante es 0. Acá tenemos una constante. Recuerde que b va a ser constante porque es nuestra variable con respecto a t. Y sub 0 es 0, y tenemos una constante por una función. La derivada de la constante por la función, la derivada de t con respecto a t es 1, y 1 por la constante es la constante. Entonces acá nos queda b sub 0. Más, tenemos 1/2 de a por t cuadrado. 1/2 de a, eso sería la constante. Y la derivada, entonces aquí voy a conservar la constante y derivo la función potencia t cuadrado. La derivada de t cuadrado es 2t, ¿cierto? El exponente pasa multiplicando y el grado se disminuye en 1, 2 menos 1, 1, t elevado a 1. Ahora simplificamos el 2 con el 2 y eso nos resulta que la primera derivada con respecto a t va a ser b sub 0 más a por t. ¿Ya? Esa es la primera derivada. Ahí la tenemos. Y necesitamos la segunda derivada. Entonces derivamos la primera. La derivada de b sub 0 va a ser 0 porque es una constante. Y la derivada de a por t, eso es a. Entonces pregunta acá, si es solución de esa ecuación diferencial. Entonces nosotros sabemos que la segunda derivada, dice ahí, la segunda derivada tiene que ser igual a a. Nosotros sabemos que esa segunda derivada con respecto a t efectivamente es a. Y a es igual a a. Por lo tanto, si es solución de la ecuación diferencial. Segundo, 3 minutos nuevamente para este último ejercicio de comprobar si las funciones son soluciones de la ecuación diferencial. 3 minutos.
dice verificar que en un circuito RC, o sea, de resistencia y condensador, la ecuación diferencial de voltaje tiene como solución VDT, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Comprobar que la solución, que VDT es solución de la ecuación diferencial. ¿Alguien pudo encontrarla? Ya, ¿qué es lo que primero que necesitamos? La derivada de B con respecto a T. Necesitamos esa derivada, ¿cierto? Es decir, la derivada de B con respecto a T. O sea que tenemos que derivar esta expresión. Entonces, al derivar esta expresión, tenemos una constante por una función exponencial. ¿Y cómo derivamos a función exponencial? Decimos, conservamos la constante, derivo la función exponencial. La derivada de la función exponencial es la función exponencial por la derivada de su argumento, aplicando la regla de la cadena como lo habíamos visto en la clase anterior. Y esto derivado. Entonces la derivada de b con respecto a t va a ser b sub 0 por Euler elevado a menos t dividido en r por c, ¿cierto? Y la derivada de esta expresión va a ser menos 1 partido por RC. Ya, imaginemos que, para que no quepa ninguna duda, imaginemos que tenemos eso, ¿cierto? Y quiero derivar. Conservo la constante y derivo la función t. La derivada de t con respecto a t es 1, y 1 por menos 1 partido en RC quedaría menos 1 partido en RC, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? Esto quedaría 1, ¿cierto? Esa sería la solución de esta derivada. Ahora, multiplicamos y encontramos entonces la derivada de b con respecto a t. Entonces nos quedaría menos b por Euler elevado a menos t partido en RC y todo eso dividido por RC. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Comprobar que es solución de esa ecuación diferencial. Y ahora que vamos a reemplazar ahí. Entonces nosotros sabíamos que la derivada de b con respecto a t iba a ser igual a menos b partido por RC. ¿Qué hacemos nosotros en este caso? Vamos a reemplazar la derivada, ¿cierto? Y esa derivada era menos b sub 0 por Euler elevado a menos t partido en RC dividido por nuestro RC. Y eso va a ser igual a el menos b. O sea que, ¿y quién es menos b? Menos b partido por RC. ¿Y quién es menos b? Acá está menos b, que sería menos b sub 0 por Euler elevado a menos t partido en RC, y abajo estaba partido por la resistencia y el condensador. Entonces sí es una solución de la ecuación diferencial.